100 años de juventud, lo que pueden enseñarnos los más ancianos. Muy pocos conocen a alguien que tenga 100 años. Históricamente, llegar a cumplir los 100 era una hazaña tan rara que resultaba casi un fenómeno. Una investigación efectuada en la época victoriana en el linaje de aristócratas británicos, presumiblemente los miembros mejor alimentados y atendidos de su sociedad, no logró desenterrar a un solo par del reino en los 10 siglos precedentes que hubieran llegado a centenarios. El primero fue Lord Penrhyn, quien murió en 1967 a los 101 años de edad. Hoy en día, en casi todos los países industrializados, de cada 10.000 personas, hay una que cruza la marca del siglo, y esa proporción se está elevando a mayor celeridad que ninguna otra estadística de crecimiento de la población. Las personas más ancianas de la actualidad no tienden a ser meros sobrevivientes del azar, sino individuos que encarnan actitudes y valores envidiables. Los sociólogos que estudian a los centenarios no dejan de asombrarse por su fuerte apego a la libertad y la independencia. Durante toda la vida, los centenarios tienden a evitar las restricciones. Tradicionalmente, la mayoría trabaja por cuenta propia, muy pocos entre los límites de las empresas modernas. Ellos ponen un precio muy alto a la autonomía. Como dije anteriormente, la palabra que los investigadores aplican a los centenarios con mayor frecuencia es adaptable. En determinada altura de la vida, todos ellos han sufrido pérdidas y reveses, pero después de llorar la pérdida más grave como la del cónyuge tras 50 o 60 años de matrimonio, esas personas siguen adelante. Estudiados en grupo, los centenarios tienen otras similitudes significativas. En su interesante libro sobre la longevidad, Prolongevity 2, Albert Rosenfeld hace un informe sobre entrevistas realizadas a 1.200 personas dependientes del subsidio social que dijeron tener 100 años o más. Era evidente que, aunque estos individuos trabajaban mucho y disfrutaban del trabajo, había entre ellos una notable falta de grandes ambiciones. La tendencia había sido a llevar una vida relativamente tranquila e independiente. En general, estaban contentos con el trabajo, la familia y la religión, y tenían poco de qué arrepentirse. Casi todos expresaban un fuerte deseo de vivir y una gran apreciación por las experiencias y los placeres simples de la vida. Si envejecer fuera simplemente una cuestión de desgaste, cabría esperar que todos los centenarios tuvieran mala salud, atrapados en cuerpos con muchas partes deterioradas. En realidad, entre nuestros centenarios hay buenos niveles de salud. Menos de 1 entre 5 informan estar incapacitados o tan enfermos que requieran ayuda para comer, caminar, bañarse, etc. En su mayoría, aún se mueven sin ayuda, casi siempre sin muletas ni bastones, y muchos continúan trabajando, al menos en las tareas domésticas y en el cuidado personal. Tratar de articular una personalidad longeva específica es demasiado constrictivo para los centenarios. El abuelo benigno, tranquilo y sabio es solo un tipo entre muchos. Repito, el abuelo benigno, tranquilo y sabio es solo un tipo entre muchos. También llegan a los 100 personas egoístas, sarcásticas y antisociales. La hebra común es un sentido de la autosuficiencia mucho más profundo que la personalidad. En apoyo de este punto, un estudio realizado en 1973 en la ciudad de Nueva York entre 79 personas saludables mayores de 87 años, descubrió que casi nunca iban al médico, no se les encontraba en hogares para enfermos y rara vez en instituciones geriátricas. El doctor Stephen P. Hewitt, psiquiatra que dirigió el estudio de Nueva York, dejó en claro que sus sujetos no eran simples sobrevivientes por azar o afortunados receptores de buenos genes. Sin duda, las 79 personas estudiadas habían escapado a enfermedades catastróficas
tales como el ataque cardíaco y el cáncer, en el crítico periodo medio entre los 45 y los 65 años. Es entonces cuando tienden a cobrar el mayor diezmo los malos genes, la hipertensión, el colesterol elevado, el hábito de fumar, el alcoholismo y otros factores negativos. Pero los sujetos de Hewitt se las componían para seguir sanos ya avanzada la 8ª y la 9ª década de vida. Eso indicaba que algunos poderosos factores positivos obraban en su favor. El estudio de Hewitt consideraba la longevidad en términos amplios. La mayoría de los factores que halló fueron de tipo subjetivo, relacionados con lo que estas personas pensaban de sí mismas. Por comparación, los factores puramente objetivos vinculados con la vida larga eran pocos y muy generales. Características físicas: ni obesidad ni delgadez excesivas. Poca fluctuación de peso a lo largo de la vida. Buen tono muscular general. Fuerza en las manos. Piel de aspecto joven. Aún conduce automóviles y practica actividades físicas. Características psicológicas, incluyendo estilo de vida y conducta. Inteligencia natural superior, marcado interés por los hechos de actualidad, buena memoria. Libres de ansiedades, pocas enfermedades, no son propensos a preocuparse. Independencia al elegir la vocación. Tendían a trabajar de modo autónomo. Trabajaban en agricultura y crianza de plantas y en las profesiones de abogacía, medicina y arquitectura. Otros tenían pequeñas empresas propias y en unos pocos casos grandes empresas. En su mayoría tardaron en jubilarse. Casi todos habían sido duramente afectados por la depresión, que se produjo cuando ellos eran quincuagenarios o sexagenarios, pero se recobraron y edificaron un nuevo futuro. Disfrutaban de la vida. Todos mostraban un grado de optimismo y un marcado sentido del humor. Respondían a los placeres sencillos. La vida parece haber sido para ellos una gran aventura. Eran capaces de ver belleza donde otros solo veían fealdad. Gran adaptabilidad. Aunque muchos atesoraban los recuerdos de la infancia, todos preferían vivir en el presente con sus muchos cambios. No les preocupaba la muerte. Continuaban viviendo con satisfacción día a día. A todos se los podría describir como religiosos en un sentido amplio, pero ninguno exhibía una ortodoxia extrema. Eran moderados en el comer, pero estaban dispuestos a experimentar. No seguían dietas especiales. Su dieta incluía una gran variedad de alimentos altos en proteínas y bajos en grasa. Todos se levantaban temprano. El promedio de descanso era entre 6 y 7 horas, pero pasaban 8 en la cama. El sueño abreviado o interrumpido es típico de la ancianidad. No había uniformidad en cuanto a la bebida. Algunos bebían moderadamente, otros se excedían en ocasiones y otros eran abstemios. Fumar. Algunos se abstenían, unos cuantos habían fumado muy moderadamente, pero llevaban mucho tiempo sin hacerlo, y otros eran inveterados fumadores de pipa. Medicamentos. Habían utilizado menos en toda su vida que muchos ancianos en una sola semana. La mayoría bebía café. He analizado previamente algunos de estos factores. Me gustaría tocar primero algunos otros. Las características físicas de la lista, aunque pocas, son muy reveladoras.